embarazo abdominal o cuando se produce una rotura uterina ya no se dio una cesárea. También es importante aclarar que cuando no se ha formado el segmento uterino que ocurre de las 28 y 30 semanas, no se consideraría cesárea sino una histerectomía. Eso es importante, luego vamos a ver, especialmente por el riesgo de rotura, si se va a intentar otro parto, un parto vaginal posterior a un parto abdominal. Bueno, es una de las cirugías más frecuentes en obstetricia y la más practicada en el mundo, una de las cirugías más practicadas en el mundo. Bueno, su incremento en las últimas décadas plantea un reto en la salud pública, tratando de hacer las cesáreas con una justificación clínica, ¿no? El objetivo sea salvar la vida de la mamá y del producto. La siguiente. Entonces vamos a ver cómo ha ido evolucionando la cesárea, ¿no? La cesárea está practicada en la antigüedad y en la Edad Media, pues solo mujeres fallecidas. Las mujeres que habían fallecido para poder intentar salvar al feto, ¿no? Y bueno, la mortalidad materna era del 100%. Ya en los siglos XVI y XVIII ya se inició en mujeres vivas, pero ya sin anestesia, sin la asepsia, la mortalidad igual sigue siendo alta, ¿no? Hasta el 90%. Ya desde el siglo XIX con el descubrimiento, ¿no? de la anestesia, de la antisepsia, y también otras técnicas de la cintura, ¿no? De la histerografía, ha ido mejorando, ¿no? La mortalidad. Y también en el siglo XX ya se descubre el antibiótico, las transfusiones, la anestesia regional, y bueno, la cesárea pasó a ser un recurso que era el último extremo, a ser un procedimiento seguro y frecuente. Y actualmente pues la cesárea cada vez es, de lo que antes no se hacía prácticamente, se hacía extremadamente un recurso salud para salvar al bebé, ahora se hace incluso superamos a los partos vaginales. En el hospital es así, ¿no? Estamos ya por el 60% de cesáreas. A veces tenemos, no sé si ustedes en la práctica misma, hay más cesáreas que partos. Y ahí luego vamos a explicar por qué motivos pasa esto. Bueno, también otro factor importante que ha hecho que aumente las cesáreas, ya sean efectivas o emergentes, uno de los factores son los factores médico-legales y también la preferencia de la madre. Bueno, la siguiente. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial también se ha visto un incremento en las últimas décadas. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que la tasa de cesárea debe ser entre un 10 a 15%, pero actualmente nadie tiene esas tasas. Vamos a ver, hasta en Europa está entre 20 a 40%, como pueden ver ahí. En América Latina es la que tiene las tasas más altas, 35, 55%, todavía es un poco menos. En las clínicas, por no decir el 90% son cesáreas, ¿no? En Estados Unidos igualmente hay un incremento de 5% que era en los años 70 hasta un 32% en la actualidad, y eso es el promedio. Entonces se está trabajando bastante en reducir estas tasas de cesáreas por todos los riesgos que vamos a ver luego. Entonces, ¿qué factores han hecho que se incrementen la elección o decisión de hacer una cesárea? Porque ya hay una mayor seguridad quirúrgica, ¿no? Por todo lo que en la evolución que hemos comentado. También por la edad materna avanzada, ¿no? Cada vez las mujeres han ido postergando, ¿no? Por muchos motivos personales que ya conocemos, la comodidad
tiene una contraindicación para un parto vaginal, las distocias. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Vale, pasa a la siguiente. Bueno, aquí en este cuadrito vemos las indicaciones absolutas y las relativas. Las absolutas quiere decir que tiene que ser cesárea. Eso va a depender de condiciones maternas o condiciones fetales y obstétricas también. Entonces, por condiciones maternas, la placenta previa oclusiva total, o sea, de ahí sí o sí tiene que ser cesárea, ¿no? En un desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta con feto vivo, también. Ya, también en la ruptura uterina, también, bueno, aunque no es propiamente necesario, ya sería una trapatomía, ¿no? Pero en ese caso, o sea, si se va a decir que de parto abdominal o vaginal, pues va a ser apropiado. Siguiendo por condiciones fetales, un sufrimiento fetal agudo sin posibilidad de un parto vaginal inminente. O sea, que el parto puede demorar, o sea, tal vez más de 20 minutos, 10 minutos, entonces no. En casos de una restricción de crecimiento intrauterino severo también, ¿no? Es una causa absoluta. Es diferente que si es leve, ¿no? Con una vigilancia estricta podría dar parto vaginal. Presentaciones anómalas como la transversa también. Actualmente la podálica también, pero que no es absoluta. Macrosomía con riesgo de distocia de hombros en quienes, por ejemplo, tal vez no saben esto todavía, en pacientes con diabetes, ¿no? Mamás con diabetes y sobre todo que no son controladas, entonces esos fetos tienen el diámetro diacromial más grande, ¿no? Que otros fetos macrosómicos de mamás no diabéticas, entonces tienen más riesgo de dar una distocia de hombros, un parto fluido y toda la movilidad para la mamá y el feto. Por condiciones obstétricas, pues desproporción cefalotélvica manifiesta, puede ser una pelvis estrecha o alguna patología de la pelvis o ya sea de la parte ósea o blanda. Antecedente de cesárea corporal, eso también importante es eso, ¿no? La antecedente de cesárea corporal o la clásica o antecedente de piomectomía también. Otros tumores que hagan un efecto mecánico, ¿no? Como tumores pélvicos o malformaciones uterinas. Bueno, también vemos en el otro lado las relativas. Como las enfermedades relacionadas con la madre, la enfermedad materna grave, hay ciertas cardiopatías, depende, ¿no? De la clasificación. Vamos a ver luego que sí puede ser una indicación relativa, no es absoluta totalmente. La preeclampsia severa igualmente, ¿no? Si es una preeclampsia severa que ya está en trabajo de parto, está en, no sé, de 8, 9, dilatación, 6, va a avanzar. Entonces, lo principal ahí es estabilizar con el sulfato de magnesio y que no convulsione y puede tener un parto vaginal. O sea, no es que preeclampsia severa y ya tiene que ser cesárea inmediatamente, no. Porque no sé si todavía no sé si han desarrollado ese tema. La preeclampsia severa va a traer más problemas en las motores de coagulación, entonces más hemorragia. Entonces, si la paciente tiene la posibilidad de dar un parto vaginal, es mejor darle la opción de parto vaginal en el caso que esté próximo al parto. Es diferente que si una preeclampsia severa y no está en dilatación, pues ahí sí no. Infección materna activa como el herpes
macrosomía fetal también es un poco relativo dependiendo del medio donde se esté, ¿no? Es diferente. Las guías americanas que consideran macrosomía por encima de 4,5 kilos hasta 5 kilos, ¿no? Pero nosotros en nuestro medio es 4 kilos. Más de 4 kilos, por todos los problemas médico-legales, es preferible hacerlo necesario. Salvo que la paciente no acepte firmar el consentimiento o no dé su consentimiento, pues se hace el intento y puede que nazca un parto normal. Bueno, también eso se va a evidenciar cuando hay una falta en el encajamiento o una detención del descenso, no pese a una dinámica adecuada o contracciones regulares, de buena intensidad, de buena duración. Entonces, cuando existe esta desproporción, y hay pues una detención del trabajo de parto, va a ser cesárea. Y eso también lo vemos bastante. La siguiente. Bueno, otra distancia puede ser por las partes blandas, ¿no? Las cuales van a producir un obstáculo en el canal del parto, que puede ser por miomas, tumores pélvicos o vaginales, malformaciones uterinas o vaginales, cicatrices, sinetes vaginales o tabiques, o también a nivel cervical, o la vagina estrecha por cirugías previas. Bueno, entonces cuando a pesar que es de la parte blanda, no va a ser posible franquear ese obstáculo, también no va a ser que tienen que optar por la cesárea. La siguiente. Bueno, otra de las indicaciones pues, de causa obstétrica son la placenta previa y el acretismo placental. Vamos a ver la placenta previa y se define como la inserción de la placenta en el segmento uterino inferior. Esta puede ser puede ocluir total o de forma parcial. Total, que cubre totalmente el óseo, como ven en la imagen. Parcial o marginal también, que se llamaba antes, va a cubrir parcialmente, ¿no? O sea, o el borde de la placenta va a llegar al orificio cervical interno. Y también hay otro término que es la placenta de inserción baja, cuando el borde placentario va a estar a menos de 2 centímetros del óseo. O sea, si está por encima de 2 centímetros o 20 milímetros del óseo, quiere decir que está bien. Pero si está por debajo de eso, antes era 5, pero ahora 2, para decir inserción baja. Indicación de cesárea es en la placenta previa oclusiva total, o sea, eso sí es absoluta. Y generalmente esta cesárea debe ser de manera electiva o programada entre las 36 a 37 semanas. Porque si inicia, ¿no?, con el borramiento, las contracciones, hay un riesgo que va a sangrar bastante. Ya son sangrados abundantes. En caso de la placenta parcial o marginal, es necesaria si se espera que hay un sangrado importante o si el óseo sigue enviando, durante el trabajo de parto. Y también en estos casos se tiene que considerar la disponibilidad de los hemoderivados. Bueno, el acretismo placentario, o también llamado actualmente como el espectro de placenta acreta, se define como la adherencia anormal de la placenta al miometrio por ausencia o deficiencia de la adhesión.
y que también haya un banco de sangre disponible. Por eso había una pregunta, ¿no?, que se hacía en unos simposios, por ejemplo, decían, ¿qué haces si estás en una clínica? O sea, a veces nos llaman, ¿no?, si hay una cesárea o uno no tiene la evaluación completa, no lo ha hecho las ecografías, quizás lo hicieron otros colegas. Entonces vienen y nos llaman para que hagan la cesárea, ¿no? Y cuando hacemos la incisión y vemos el útero todo con vasos ahí irrigados a nivel del segmento, ahí la imagen de la cabeza de Pelusa. ¿Qué hacen? Era la pregunta, ¿no? ¿Qué haría un ginecólogo que está en una clínica, por ejemplo, aunque sea la clínica la misma? Bueno, la que tenemos acá, al menos, aparentemente, no tiene UCI, no tiene banco de sangre. O si tiene el banco de sangre, pues demoran igual de traer sangre. No tiene convenios así. ¿Qué haría? Bueno, quizás usted no va a responder, pero sí que y también, ¿no?, o sea, muchos de nosotros, ¿qué hacer? En ese caso era no continuar la cirugía, era cerrarla, ¿no? Es la respuesta. Ya, porque si uno se atreve a hacer un corte ahí, esto va a sangrar pero si ahí no tenemos banco de sangre, no tenemos unidad de cuidados intensivos, no sabemos qué más pueden comer. La recomendación era cerrar y referirlo a un hospital donde sí cuente con todo. Porque si no, el paciente se va a morir y va a ser un problema, o sea, para todo, para la familia y para el médico. Ya, entonces lo ideal es hacer un diagnóstico antes, ¿no?, prenatal, o sea, con una ecografía, tener la sospecha al menos para ya tener todas las previsiones y tener todas las previsiones que mencioné, el banco de sangre, la familia tiene que tener paquetes de sangre donados o tener pruebas cruzadas, porque, o sea, ¿qué hacemos si va a sangrar en ese momento? Pues tendremos que ponerle sangre sin prueba cruzada y eso a qué va a llevar a que tenga también, puede ser un shock anafiláctico, ¿no? Porque es banco, o sea, no tenemos sanguíneo negativo, ¿no?, banco de sangre para transfundirlo inmediatamente. Entonces, la mayoría dice ahí, pero no, en sí, todas las pacientes que ya tenemos el diagnóstico de atretismo placentario, el plan es cesárea y esterectomía. El plan es cesárea y esterectomía entre las 34, entonces programamos 35, 36 semanas de programamos. Y entonces, luego eso nos hace reflexionar por qué a más cesáreas, más posibilidades de atretismo, más riesgo de hacer caseta previa y atretismo y tener todo esto, ¿no? Y quizás muchos todavía no tenemos, de los ginecólogos no tenemos la pericia de hacer una ecografía adecuada, ¿no?, de diagnosticar el atretismo. En Lima, por ejemplo, ya hay una unidad de atretismo placentario, o sea, hay ginecólogos que están más especializados en lo que es hacer la ecografía adecuada, o sea, bien, y también en la cirugía, cómo abordar estos casos. Hay una unidad así se llama, ¿ya?, unidad de atretismo placentario. Bueno, la siguiente. Bueno, hay que intentar un parto vaginal en estos casos es prácticamente, o sea, nos va a llevar a la muerte materna por una enfermedad y si nos demoramos, pero otra indicación frecuente también son los embarazos múltiples, ¿no?, en el que el primer gemelo no es cefálico. En este caso, si está podálico, transversa o oblicuo, el primer gemelo va a ser necesario, ¿no?, por el riesgo de la distosia, sufrimiento fetal y muerte fetal. Ahora, cuando los gemelos son monocoriales, monoamnióticos, eso también es importante determinarlo en ecografía. ¿Se acuerdan ustedes a qué edad gestacional era adecuado determinar la coriosidad, la amnionicidad?
importante en la ecografía determinar esto. Bueno, el riesgo es que se enreden los cordones y que haya una marca fetal, porque no tienen, solo tienen una bolsa, no están en una misma bolsa. Cuando hay más de 2 fetos, o los trillizos o cuartillizos o más, entonces también va a ser cesárea, ¿no? Igualmente por eso, por el enredo de los cordones, ¿no? Y si no tenemos determinada la corionicidad, bueno, también va a ser cesárea, ¿no? por seguridad. Desproporción cefalopélvica o sufrimiento fetal, ya, pues eso es igual como una gestación única, ¿no? Complicaciones específicas también de del embarazo múltiple también, ¿no? Cuando hay síndrome de transfusión feto-fetal, con deterioro fetal del feto, también. Y en casos de restricción, ¿no? Selectiva, RCI, uno de los fetos severa, con alteración del Doppler también. Bueno, la siguiente cosa. Presentaciones anómalas. Ahí también ya hemos hablado de la presentación transversa o oblicua. También va a ser siempre cesárea. Bueno, el parto vaginal va a ser imposible. En algunos casos se intenta hacer la versión externa, ¿no? Antes del inicio del trabajo de parto, entre las 37 y 38 semanas, tiene que ser en el hospital bajo una guía ecográfica, con una sala de operaciones disponible, porque ¿cuál es el riesgo de hacer una versión externa? Es que se desprenda la placenta y hacer un DPP y morirse del feto. Con la ecografía van guiando y ven, bueno, que se haga la versión, van haciéndole ovodálico, lo ideal es llevarlo a cefálico. Bueno, el éxito de eso es un 50%, o sea, no siempre tiene éxito. Nosotros no lo practicamos, pero bueno, en Estados Unidos al menos, como tratan de reducir la tasa de cesárea, sí lo practican. Aquí tenemos temor y no lo practicamos. Es relativamente más que tenga éxito las pacientes que son multíparas, ¿no? Porque es un útero más laxo, más distendido. Yo sí lo he hecho, pero cuando hay óbito, no tienes riesgo de si desprendes el problema. Sí, porque hacer cesárea en un óbito, como que también pues es aumentarle la movilidad a la mamá. Si se puede dar parto vaginal, en buena hora, es mejor. Ahora, la presentación podálica, que también tiene una incidencia de hasta el 4%, también, ¿no? Hay mayor morbilidad perinatal. O sea, hay estudios que han hecho, ¿no? Hace un seguimiento hasta los 5 años de si qué es mejor, ¿no? Parto vaginal o cesárea, y se ha visto que es lo mismo. Pero lo que se pide dice que si puedes atender un parto vaginal en podálico, o sea, hay ciertos criterios, pero que el que atiende debe tener pericia, y para que te consideren perito, que tengas la habilidad de atender un parto podálico, tienes que haber atendido por lo menos 100 partos podálicos. Entonces tampoco no tenemos todo. Pero en caso, por ejemplo, que un podálico que viene ya dilatando 9 centímetros o 10, y evaluar siempre el tamaño del feto, si ha tenido partos vaginales, sí se puede, ¿no? Pero si hay un pie que está ahí afuera, no se puede, no va a ser. Ya, por eso hay tipos de podálica. La franca es la de nalgas puras, donde los muslos están flexionados y las piernas están extendidas, están hasta la cara casi, y esa también sí va a salir. La completa también, donde todo está flexionado, los muslos y las piernas están flexionadas también, pero las incompletas no. Pues como dice, cesárea defectiva recomendada en la mayoría de los casos. Parto vaginal podálico solo en algunos casos seleccionados, ¿no? Que tenga un feto único, que esté a término, presentación de franca, peso adecuado, que no sea más de 3.500, pelvis adecuada,
especialmente si ya, como le dije, ya tuvo partos vaginales, la experiencia de la obstetra, y la posibilidad también de una cesárea inmediata, o sea, que haya una sala de operaciones disponible, o sea, tiene que ser en un centro o en un hospital donde haya sala de operaciones, anestesiólogo disponible. Y bueno, otras presentaciones anormales son las de frente o de cara, cuando mento posterior persistente, ahí en ese caso es cesárea, ¿no? Es cuando el fetito viene de cara pero está mirando hacia el piso, como dice una neumotecnia que mira al cementerio o a la tierra, ¿no? Entonces eso es cesárea. En cambio el mento anterior, que está mirando al cielo, o sea arriba, como que puede tener parto vaginal siempre y cuando tenga una vigilancia la siguiente. Bueno, también dijimos algunas infecciones maternas como virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, el parto va a ser para un riesgo más alto, ¿no?, para la transmisión vertical, pero hay condiciones, ¿no?, condiciones en las que puede dar parto vaginal. Hace 2 días tuvimos el sábado, el domingo nació un parto de una paciente con VIH positivo, pero que su carga viral era indetectable, su CD4 estaba también por encima de 500 y el paciente no quería parto cesárea, así que dio parto vaginal contra todo pronóstico. Siempre hay temor que van a atender, pese a que la carga viral es indetectable, pero se cumplió todo el protocolo, ¿no?, de darle la citrulina y tuvo su parto. En realidad muy pocas optan por el parto vaginal, así la carga viral se ha indetectable. Pero en este caso la paciente era joven, 21 años, se enteró recién de su embarazo actual, recibió su tratamiento desde las 14 semanas, y bueno, evolucionó para mí. Ya, bueno, ahí está lo que dicen, ¿no? Cuando la carga viral es menos de 1000 copias, o también se considera como indetectable. Ya como dice ahí, ¿no?, puede ser parto vaginal permitido o sea, no es absoluto necesario. El herpes genital activo también va a tener un riesgo alto de transmisión al feto, ¿no?, sobre todo, o sea, cuando está activo. Pero hay ciertos casos en los que sí puede ser parto vaginal cuando ha tenido, por ejemplo, o sea, cuando ya no hay lesiones activas o no se ha usado, o se ha usado una profilaxis con aciclovir desde la semana 36. Ya. Pero en los demás casos no, y hay riesgo que le dé una neumonía o una encefalitis por este virus al feto. La siguiente, bueno, como últimas otras causas, indicaciones, hay otras causas, ¿no?, como les dije, cardiopatías graves, que están en la clasificación mija de 3, 4, una estenosis aórtica crítica, una hipertensión pulmonar severa. Aquí hay riesgo, ¿no?, por la descompensación, por el aumento del gasto cardíaco durante el parto. Porque en otras cardiopatías sí pueden dar, ¿no? A veces también por ejemplo, el cardiólogo nos pone, a la paciente le dice, no, tiene que por cesárea, tiene una arritmia, está tranquila, o tiene apenas un soplo, que no tiene una causa, y dice, no, tiene que cesárea. Y la paciente, no, a mí no es necesaria. Pero no, quien dice, o sea, quien debe dar la indicación de cesárea o no es el ginecólogo y no el cardiólogo. Nosotros sí pedimos, si hay, como les digo, hay cardiopatías, depende del grado de la insuficiencia, que sí tienen que ser, que tienen una indicación absoluta de cesárea, ¿no?, pero no todas. Aneurismas también, por ejemplo. La enfermedad neurológica. La vez también igualmente la epilepsia, ¿no? Dice la epilepsia, no, el neurólogo dice, tiene que ser cesárea, porque no va a una crisis y se
este se refiere a otro, ¿no? Aneurisma cerebral no tratado, malformaciones vasculares, arteriovenosas, todo lo que haga que aumente, ¿no?, esa hipertensión intracraneal. A veces sí, también en otros, por ejemplo en Estados Unidos, tratan de hacer que no puje, por ejemplo en el parto, hacer parto instrumentado, ¿no? Pero acá, por ejemplo, antes se hacía más en el Perú que allá, ¿no? Pero ahora aquí se ha dejado, también por los problemas médicos legales, y ¿no? Entonces, preferible la cesárea, ¿no? Antes que después nos echen la culpa que está mal porque le pusieron el forceps, el bajo. Y la verdad, casi no, les diré que la residencia, yo que ya hice ya hace varios años, no hemos hecho, pero venían así residentes de Estados Unidos a votar al Perú para hacer esos partos instrumentales, porque allá como que no tenían mucha oportunidad. Ya, y también finalmente, bueno, la patología respiratoria también, espero que tenga una insuficiencia respiratoria. Ya, entre otras indicaciones también es el cáncer de cervix, ¿no? El cáncer de cervix sí tiene que ser cesárea, ¿ya? Alteraciones ortopédicas graves de la pelvis. Esto también es algo que a veces viene a la paciente y dice que tiene, no sé, que ha tenido luxación de cadera, entonces no puede rapar. Y a veces sí tienen, o sea, tienen condiciones, pero bueno, ya tienen la idea y cuando también la paciente no colabora para el parto, no hay ese hipótesis. Y bueno, otras malformaciones fetales incompatibles con el parto vaginal es una hidrocefalia grave, sin derivación, o a veces una megavejiga, algo abdominal también. Y es importante por eso una ecografía antes, no tener una evaluación antes. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver ahora la técnica quirúrgica de la cesárea, ¿no? Desde la valoración preoperatoria, se tiene que valorar la historia clínica, hacemos una nota preoperatoria, evaluar bien los antecedentes, la vía aérea, confirmar, ¿no?, la indicación de la cesárea para que sea, ya sea electiva o de emergencia, el consentimiento informado. Bueno, en caso, siempre se trata, ¿no?, de tener un consentimiento informado, pero hay casos en que, por ejemplo, no sé, es muy grave, como no sé, un DPT y que tiene que hacerse rápido y ya pues, o un sufrimiento fetal, ¿no? Y bueno, también ahí se ve la evaluación laboratorial prequirúrgica, tiene que tener hemoglobina, glucosa sanguíneo, pruebas cruzadas, en caso que haya riesgo, como en la placenta previa, y las que tienen cesárea varias veces. La siguiente. Bueno, en cuanto a las medidas generales, debe tener un acceso venoso con un catéter de grueso, ¿no? 14, 16, pero generalmente usamos el 18. ¿Ya? Monitorización de las funciones vitales y la profilaxis antibiótica, ¿no? La usamos mayormente la cefazolina, 2 gramos intravenoso 30 a 60 minutos antes de la incisión, ¿no? Antes de la incisión. Y en caso de que haya gorditas que tengan una IMC de más de 30, se usa 3 gramos, se recomienda 3 gramos, no 2 gramos. ¿Para qué sirve la profilaxis antibiótica? ¿Alguien? Después vamos a ver que eso es para prevenir la infección, ¿no? Una endometritis, para prevenir la infección del sitio operatorio, de la vía quirúrgica y para prevenir la sepsis neonatal.
no es lo ideal. Y en pacientes que tienen factores de alto riesgo, ¿no?, de trombosis, se tiene que usar la heparina de bajo peso molecular. Y esta no debe usarse inmediatamente antes de la anestesia regional. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la preparación obstétrica, le canalizamos la vejiga, le evacuamos la vejiga para reducir el riesgo de una lesión vesical, y también facilita la exposición del segmento uterino, ¿no?, donde vamos a hacer la incisión. El rasurado de los vellos, del vello púbico, solo si se recomienda el corte, no pasar la cuchilla eléctrica, ¿no? Solo cortarlo solo si interfiere en la zona de la incisión. Y para también no aumentar el riesgo de infección. Bueno, a veces las pacientes, cuando les ponemos en posición de decúbito así, ¿no?, dorsal, sienten, ¿no?, una sensación de náusea, y es porque la presión se les bajó, ¿no?, por esa compresión aortocaval. Por eso que una recomendación también es que estén en el quinto lateral izquierdo, 15 grados. Y la sepsia, ¿no?, la sepsia abdominal, o la sepsia perineal también. Se recomienda la clorexidina al 4% o la iodopovidona. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la anestesia, esta puede ser varios tipos, ¿no?, la raquidia, la epidural, que son regionales, y la general. General, endovenosa. La raquidia es subaracnoidea, es la más utilizada en cesáreas selectivas y también en algunas cesáreas urgentes. Su ventaja es que tiene un inicio rápido, de 2 a 5 minutos, y tiene un bloqueo denso y confiable, tiene menos riesgo de toxicidad sistémica, pero tiene desventaja, produce hipotensión materna, ¿no? Entonces tiene que estar ahí hidratando, usar vasopresores también, y produce un bloqueo limitado en cuanto a la duración. Por ejemplo, la cesárea demora 1 hora máximo, al menos. Ahí depende, ¿no? Actualmente ya se usan más las raquidias, ¿no?, pero algunos siguen prefiriendo las epidurales. La siguiente. Bueno, la epidural es útil en pacientes que ya tienen el catéter epidural de la anestesia del parto, ¿no?, que han estado en trabajo de parto y no progresaron, y ya pues por el mismo catéter se usa el anestésico para la cesárea. Su ventaja es que permite una dosificación progresiva y prolongación del bloqueo, ¿ya?, menor incidencia de hipotensión que la raquidia. Su desventaja es de un inicio más lento y un bloqueo denso de la raquidia, menos denso que la raquidia, y también tiene el riesgo de la punción inadvertida, ¿no?, de la duramar. Yo recuerdo una paciente que ella decía que no le dolió nada después de su cesárea, dice una cesárea que yo le he operado, nada, y me recomendó con su cuñada, y con su cuñada, ahí se usó la raquidia, y cuando viene su cuñada, la anestesióloga usó la epidural, y con ella al contrario sintió todo, que todo, lo que manipula, además dolor, no, por eso que prefieren más la raquidia, ¿ya?, la raquidia, pero la desventaja es que sí se baja la presión, por eso que ellos las hidratan bastante, y también con medicación. Entonces se ve que los pacientes quieren vomitar porque se baja la presión. Entonces también vemos el monitor y vemos que la presión está en, no sé, 70-40. Entonces también tenemos que estar chequeando eso, porque el bebé también se puede comprometer, ¿no?, si la mamá está hipotensa. Y ya por eso que algunos la hidratan bastante con 1 litro y ya recién le ponen la raquidia. La siguiente, por favor. Bueno, la general tiene algunas indicaciones, ¿no?, cuando no se puede usar, tal vez por algún motivo, una coagulopatía, infección en el sitio de la punción de la
regionales, o el rechazo de la madre, no quiere que le coloquen una mala experiencia, o tiene alguna cirugía en la columna. Ya, entonces, en ese caso se refiere con la anestesia general. El cesárea de emergencia extrema también, urgente, y hasta que la siente, la acomode, o sea, perdemos tiempo, ¿no? Tenemos que sacarlo rápido. En un DPP, por ejemplo, o un prolapso de cordón que recién, ¿no? O también cuando intentan una anestesia raquídea o epidural y son gorditas y nada, y están ahí como media hora o más y nada, a veces nos tienen que dar una general. La ventaja es que tiene un inicio muy rápido y también tenemos que sacarlo rápido, ¿no? Tenemos un minuto para hacer la cesárea y que no pase el fármaco al feto y también le produzca una depresión, ¿no? Ya bueno, tiene otra desventaja también es que tiene más riesgo de hemorragia materna porque también con la relajación que produce. La siguiente. Bueno, en cuanto a la incisión de la piel, hay varios tipos de incisiones. La más frecuente es la que usamos, la fanestis, ¿no? O la transversa suprapúbica, como ven ahí en la imagen, es una incisión transversa a 2 o 3 centímetros por encima de la sínfisis púbica. Es en forma semicircular, con una ovalada, no es recta, a diferencia de la Joel Cohen. Bueno, se diseca el tejido subcutáneo y se abre hasta la fase, ¿no? Se queda transversal. Su ventaja es que tiene mejor resultado estético, menor dolor postoperatorio, menor riesgo de licencia o de infección y tiene menos riesgo también de hernia, tiene más resistencia a la pared abdominal. Su desventaja es que ofrece un campo quirúrgico limitado y en caso de algunas emergencias va a ser difícil el acceso, ¿no? También, aunque esto es relativo, ¿no? Mayor tiempo operatorio que la vertical. La vertical nosotros usamos más el sufrimiento fetal, por ejemplo, cuando nos dan una anestesia general, endovenosa, tenemos en menos de un minuto tiene que ya cortar el cordón. Ya, bueno, se prefiere usar la fanestil en cesáreas electivas o urgentes que no necesiten mayor exploración. Como vamos a ver la siguiente, esta es la vertical o la mediana infraumbilical. La incisión en la línea media, desde el pubis hasta el ombligo, bueno, no es tanto hacia, pero no es un poco menos. Se abre igualmente la piel, el tejido celular subcutáneo y la línea alta, ¿no? En el mismo eje. La ventaja es que ofrece mayor campo quirúrgico y que tiene un rápido acceso al útero. Por eso que lo preferimos en casos de sufrimiento fetal, ¿no? Sufrimiento fetal útil en emergencias graves como el sufrimiento fetal agudo. La desventaja es que, bueno, estéticamente no quedan bien, mayor riesgo de licencia e infección, ¿no? En el sitio operatorio. Se prefiere cesárea de extrema emergencia, en caso de preeclampsia severa también, que necesitamos hacer una exploración del hígado, tenemos que explorar dentro del protocolo en una preeclampsia severa. Sospecha de placenta ácreta, también cirugías que quizás van a requerir mayor exposición, ¿no? Como en la preeclampsia severa. La siguiente. Bueno, ahí está un cuadro comparativo de algunas características. La siguiente. Bueno, estos son los planos, ¿no? de apertura de la pared, de la piel, tejido celular cutáneo, luego viene la fase anterior del recto, aponerosis del oblicuo externo, de la separación de los músculos, viene el peritoneo parietal, llegamos ya al útero, el peritoneo vesicuterino hay que descenderlo un poco para que descienda la vejiga y ya luego le llevamos al útero. La siguiente va a ser la decisión, la
confundirse con la piel y la incisión del útero. En la mañana yo le preguntaba, ¿no?, a la de mi grupo, ¿no está?, de que cómo yo sé si a una paciente le han hecho una cesárea segmental. Bueno, eso vamos a ver al final, ¿no?, cuando queremos dar chance de parto vaginal en una cesárea anterior. Y me han respondido, dependiendo de la cicatriz, ¿no?, de la piel. No, no tiene nada que ver. Puede ser una mediana y la incisión del útero, o sea, la uterotomía, que ese es su nombre, puede ser segmentaria, transversa, no necesaria, ¿ya? Entonces, también la que más se usa es la segmentaria transversa baja, porque también se llama KEAR, ¿no?, la KEAR. Se hace una incisión horizontal en el segmento inferior, es pequeñito, de unos 2 centímetros, y luego eso ya con los dedos se va a estirar unos 10-12 centímetros. Ya, como dice, hay un intervalo pequeño y se amplía en forma roja con los dedos o con la tijera también. Y va, ¿no?, y corre. El segmento es delgado, sangra menos, de las ventajas, sangra menos, mejor cicatrización, menos riesgo de rotura en embarazos futuros, menor riesgo de lesión de vasos uterinos y de feto también. La desventaja es que tiene un acceso limitado si el segmento está poco formado, ¿no?, en casos de partos prematuros, gestaciones prematuras. Bueno, su uso es en cesárea electiva y también en algunas cesáreas de urgencia. Pero más del 90% se usa este tipo, como les digo, de decisión. La siguiente. Esta es una incisión corporal clásica, ¿no?, es la vertical en el cuerpo uterino, no en el segmento. ¿Ya? O también puede ser un segmento medio alto. La ventaja, tiene un campo quirúrgico más amplio, tiene un rápido acceso, es útil en casos de malformaciones uterinas, por ejemplo, mioma, no sé, placenta previa también, en el que tenemos que hacer la incisión más arriba, ¿no?, más arriba del segmento. Bueno, a veces tenemos que sacar al bebé transplacental. Ya incidimos y empieza a sangrar, pues ya no queda otra que seguir y sacarlo transplacentariamente rápido. Desventaja, tiene mayor sangrado, ¿no? Sí, las incisiones corporales tienen sangran más. Y alto riesgo de rotura en embarazo futuro, 4 a 9%, acuérdense. Ya, bueno, está indicado en cesáreas complejas cuando la transversa baja no es posible. Ya, bueno, ya estamos ya hemos cortado, ya hemos hecho la histerectomía segmentaria, transversa. Ahora ya viene la extracción, ¿no?, del feto, extracción fetal. Vamos a empezar con el feto encefálico. Y entonces se amplía la incisión del útero para evitar desgarros. El cirujano introduce la mano en el útero para botar la cabeza fetal y la maniobra clásica es esa, ¿no?, que la otra mano empuja suavemente la cabeza del feto desde el fondo uterino y el ayudante también hace esa parte, ¿eh? Y la otra mano va a ser como una palanca, ¿no?, que va a guiar la cabecita a través de la incisión. Igualmente hay que mantener que esté flexionada, porque cuando no está flexionado también no sale, y no empuja y no sale la flexión. Y para eso tenemos que saber en qué lado está el dorso del feto, ¿no? Por eso los residentes entran y se lavan, ni siquiera revisar la historia de cómo está, si está podálico, si está en transverso, si quieren operar, y ahí nos encontramos con sorpresa. Pues saber, ¿no?, el dorso a qué lado está, para poder yo inclinar a tal lado o al otro lado. Bueno, evitar también la compresión excesiva del cráneo y hacer la revisión de la cavidad uterina para descartar lesiones o restos placentales. Ya, la siguiente, por favor. Ya. Las maniobras de la extracción fetal en presentación podálica se puede, cuando el polo podálico se puede extraer fácilmente por tracción suave,
cuando encontramos los pies, pero si no encontramos los pies es más difícil, ¿no? Hay que tratar por la cadera, ¿no? Que salgan las nalguitas y agarramos la cintura y ya hasta que salgan todas las miembros inferiores. Ya luego viene la liberación de los hombros, ¿no? Una tracción descendente para liberar el hombro anterior y el otro hombro. Y la tracción de la cabeza es el momento más crítico, ¿no? Es también cuando nos demoramos, sacar mucho, como se sale el líquido y el útero se contrae y ya la cabeza queda secuestrada. Una vez se usa la maniobra del murizón, que es casi similar en el parto vaginal. El índice y el dedo medio en la boca del feto, ¿no? Para que se mantenga la flexión. Y la otra mano hace una presión sobre la nuca y sale. Con estas dos maniobras sale. Igualmente aquí evitar una tracción brusca para prevenir la lesión del cuello o fracturas. Sí, no es raro tener fracturas también en cesáreas incluso. La siguiente. En caso de transverso, bueno, se puede hacer una versión interna que ya estamos, ¿no? Dentro de, ya no es externo por afuera, estamos internamente. Entonces se introduce la mano en la cavidad uterina hasta localizar los pies, porque en las transversas a veces cuando sale la mano, el hombro, es bien difícil regresarlo, es bien traumático a esas edades. Igualmente aquí es importante saber en el transverso dónde está el dorso del feto. Si es dorso inferior va a ser problemático, entonces la incisión tiene que ser más arriba. ¿Ya? Si es dorso superior, bueno, abajo están los piecitos o hay que tener cuidado. ¿Qué lado están los pies? Para jalar de los pies. Para tener que saber en el ecografía dónde está la cabeza y dónde están los pies. Ya, entonces, igualmente, cuando ya se agarran los pies, ya se hace como en podálica, pues no ya va a salir en podálica. Bueno, la siguiente. En cuanto al pisamiento y la sección del cordón, es el siguiente paso, ¿no? Después que ya hemos extraído al feto. Actualmente el pisamiento del cordón se recomienda que sea pues menos en 2 minutos, 3 minutos, ¿ya? Bueno, siempre y cuando el bebé salga pues con un llanto vigoroso, incluso en una cesárea electiva, ¿ya? Bueno, en caso que haya sufrimiento fetal o que necesite la reanimación inmediata o la mamá esté inestable, también ya el pisamiento es precoz. Pues no sé si han entrado ustedes a cesáreas, pero a veces en las cesáreas de emergencia siempre hacemos el inmediato, ¿no? A veces por el tiempo, pero vamos a ver que eso tiene también sus beneficios, ¿ya? Para la mamá y para el bebé. Ya la técnica, bueno, esto también no es algo complicado, ¿no? Se pinzar con las pinzas Kosher a unos 2-3 centímetros del ombligo neonatal. Bueno, es relativo, se puede hacer en cualquier parte para que se pince bien y se pone. Que hay una distancia también, tenemos tremendo cordón y pinzan así bien cerquita, para cortar y queda un poco muñón y a veces hasta se nos ha soltado y el bebé se desangra, porque va a llegar una anemia. Entonces también eso, ¿no? Pinzar bien o tener un poco y tener así un segmento considerable. La siguiente, por favor. Ya, bueno, ya luego ya pisamos el cordón, ahora viene la extracción de la placenta, ¿no? Que puede ser de forma manual o espontánea. Espontáneamente, ya por las mismas contracciones, ¿no? Se desespera y el bebé se solo ya sale. Mientras estamos esperando ahí unos 2-3 minutos, ya sale. La ventaja que es de esta forma de extracción espontánea es que hay menos riesgo de hemorragia y menos riesgo también de endometritis, porque si no ya por eso que la cesárea tiene más riesgo de endometritis que un parto vaginal, porque ya hay manipulación, ¿no? Directamente. Ya, la desventaja es que puede demorar el cierre quirúrgico o
si el desprendimiento no es rápido. Bueno, tampoco vamos a esperar mucho tiempo. Ya la siguiente es la manual. La manual se introduce, se busca el borde de la placenta y se trata de despegarlo, ¿no? Con movimientos circulares. Entonces, la ventaja es más rápido, es útil en situaciones que es urgente y también se asegura un retiro completo de la placenta. La desventaja es que más riesgo de sangrado transoperatorio y más riesgo de infección corporal y endometriosis. La siguiente. Bueno, ya después que hemos sacado la placenta, ya viene la revisión de la cavidad uterina. La técnica es introducir la mano con la compresa. Algunos también hacen con una pinza, ¿no? Una pinza Foster y le ponen la compresa y empiezan a hacer como un legrado para revisar. Y de tal forma de no introducir tal vez la mano que ya se ha contaminado, o no contaminada, sino ya igual con la sangre, con el depósito. Retirar los restos de placenta, membrana, coágulos, y también nos permite identificar lesiones uterinas, de garra, y ahí está, por ejemplo, ¿en qué casos puede ser opcional, ¿no? La revisión de la cavidad uterina? En caso de que la placenta salió espontáneamente y completa, ¿no? Y tiene una buena hemostasis, pero en los demás casos es obligatorio hacer la revisión manual de la cavidad. Si vemos que la placenta sale completito, no está sangrando, dice es opcional hacer la revisión, no necesariamente para no aumentar ese riesgo de endometriosis. La siguiente. Ahora viene la histerografía, ¿no? Entonces, para eso también, bueno, cada uno tiene su técnica, pero idealmente es pinzar con la ALIS, pinzar ALIS o la Kocher los ángulos, ¿no? De la histerotomía para poder así ubicar bien y poder suturar bien que no quede algún vaso sangrante. Aspiración de los coágulos, evaluar la extensión lateral también de los ángulos. La sutura que usamos, la de polilactina, Vicryl, perdón, nosotros no usamos eso, usamos crómico, crómico 1, la hoja curva y tiene que ser redonda de 40 a 45 milímetros. Ya puede ser en 2 capas o en una capa. En 2 capas en las que todavía van a tener hijos, ¿no? La hacemos en un solo plano o de una sola capa. Si la mujer se va a ligar y ya no tiene más hijos, entonces la ventaja es que es más rápido, menos suturas, ya, pero la desventaja de una sola capa es que tiene más riesgo de ruptura uterina en un futuro embarazo. Por eso la hacemos en la que ya se hace la ligadura, ¿no? La siguiente. Ya, bueno, este ya es el cierre por plano, ¿no? Tenemos que cerrar el peritoneo visceral o el perimetrio, que actualmente las evidencias no recomiendan cerrarlo sino sangre. Igualmente el peritoneo parental, ¿ya? Y así menos sutura, menos dolor postoperatorio, menos tiempo quirúrgico también, porque ahí por lo menos vamos a demorar unos 5 minutos haciendo el nudo, cortando, ¿no? Normalmente el peritoneo se cierra espontáneamente en 48 a 72 horas, espontáneamente. Igualmente la pared muscular, o sea, el músculo no se sutura, se junta, ¿no? Se pone en su lugar lo que se ha separado, ya sea en una mediana o en una... Muy pocas veces cortamos también los músculos, ¿no? Cuando, por ejemplo, es rígido, no hay una buena apertura, tenemos que cortar el músculo. Y en ese caso sí tenemos que suturar, ¿no? Juntar los bordes. Luego viene la poneurosis, ¿no? O la fascia de los rectos. Ahí también este es importante porque es el que va a dar la resistencia, ¿no? De la pared abdominal y tenemos que suturarlo bien. Igual se puede hacer con sutura continua o puntos separados, se usa igualmente el Vicryl. Y luego viene el tejido celular subcutáneo, que se recomienda cerrarlo solo si el espesor, ¿no? del tejido celular es más de 2 centímetros
para así reducir los aromas y el hematoma. La piel puede ser con sutura intradérmica, continua, con material monofilamento o los nylon que usamos. La siguiente. Bueno, falta nomás, es una comparación. Bueno, ahora ya vamos a revisar las complicaciones, ya estamos por terminar. Con complicaciones terminamos. No, son más cosas de la teoría, son más complicaciones, los cuidados postoperatorios, de la lactancia, y así que todavía no se cansa. Ya, complicaciones de la hemorragia intraoperatoria. ¿Cuáles son las causas? Atonía, la más común, lesiones de los vasos uterinos, cuando hemos cortado, sangre desgarrada, desgarros del segmento, anomalías de la placenta previa, un acretismo, derivados de sangre más, trastornos de la coagulación. La siguiente. ¿Cuáles son las lesiones quirúrgicas? Otra de las complicaciones. Ya hemos visto hemorragias, lesiones quirúrgicas, ahí puede ser de la vejiga, del uréter, del intestino. También en este cuadrito vemos los factores de riesgo, cómo se hace ese diagnóstico y el manejo. Si desgarramos la vejiga, eso va a ser más en pacientes que han tenido cesáreas previas, placenta previa. La reparación es inmediata y poner en zona fuerte. El uréter, cuando se hacen ligaduras bajas y cuando hay desgarros y hacemos suturas hacia abajo, podemos ahí lesionar el uréter o suturarlo. Y el diagnóstico acá es más difícil, ¿no? A veces ni usamos sonda, pues cómo nos vamos a dar cuenta cuando tal vez el paciente tiene oliguria, luego ya hace hidronefrosis, ¿no? De un lado. En este caso, pues, el manejo va a ser un reimplante, ¿no? Ya con el urólogo se va a pasar esto. Y así, también igual cuando hacemos lesiones de los intestinos, lo que en caso de también múltiples cesáreas u otras cirugías tienen más adherencias, entonces pedimos a veces ayuda del cirujano, ¿no? Que hace la resección o la anastomosis. La siguiente. Bueno, otra complicación es la infección posteral, ¿no? Que de ellas está la endometritis, la infección de la herida quirúrgica y la sepsis posteral. Miren, la endometritis es hasta 10 veces más tras una cesárea, ¿no? Que el parto vaginal. Clínicamente, ¿por qué se manifiesta? Fiebre, dolor uterino, subinvolución uterina, locus fétida. Manejo antiplindagénico. Herida quirúrgica también es frecuente, se manifiesta como eritema, signos de fibrosis, ¿no? Hasta por presencia. Igualmente, tratamiento, antibióticos, la sepsis corporal, la siguiente. Bueno, otra complicación que felizmente que no es tan frecuente, pero es también la trombosis venosa profunda o la tromboembolia pulmonar. Entonces, ahí tienen en el cuadrito cómo es la clínica, cómo lo diagnosticamos, el tratamiento y también se puede prevenir. Bueno, la trombosis venosa profunda, dolor y edema en la pierna. Diagnóstico por ecografía Doppler. Tratamiento con heparina de bajo peso molecular. La prevención, movilización precoz, usar la heparina de bajo peso molecular en casos de que haya alto riesgo de trombosis, ¿ya? Un paciente. Ya tenemos pacientes con obesidad contramórbida, ¿no? Hemos tenido una paciente de casi 190 kilos, con embarazo cesárea anterior 3 veces, embarazo chambelán. Y la tromboembolia pulmonar se va a manifestar con una disnea súbita, dolor torácico. Diagnóstico va a ser con la angiotomografía, ¿no? O la gamografía. Igualmente el tratamiento es la heparina de bajo peso molecular y soporte ventilador. La prevención igualmente, movilización y la heparina. La siguiente. También hay complicaciones anestésicas, ¿ya? Según el tipo de anestesia, la regional y la general. La regional que ya les mencioné,
la inquietud de la hipertensión, tal vez la cefalea por una función inadvertida, ya, o cuando también por bloqueo hay. Tratamiento, prevención, la hidratación, vasopresor, en la general puede haber aspiración, por una intubación difícil también, puede haber hipoxia, una depresión neonatal. ¿Ya? Cuando nos demoramos pues en sacar, ¿no? Es difícil cuando nos dan una general en una paciente cesárea anterior 2 veces. Y ahí no es fácil como en una primaria podemos acceder rápido. En una cesárea anterior ya los tejidos son más rígidos por las adherencias, igualmente hay que entrar con más cuidado. La siguiente. Bueno, esta de las complicaciones también no es tan frecuente, la dehiscencia y la evisceración. Bueno, ahí está ya tenemos ¿verdad? Bueno, yo he tratado de hacerlo más resumido, pero que tenga lo importante, ¿ya? Yo recuerdo, a ver, recuerdo que cuando una fecha que estaba de guardia, un interno me llama y me dice, doctora, ha llegado emergencia una evisceración. Yo no creía, o sea, nunca he visto una evisceración en la residencia. Dije, el interno seguramente que no sabe y seguro debe ser una licencia de la herida, ¿no? No creo que sea una evisceración. Cuando bajé, hiciera una evisceración. No se veía las asas intestinales saliendo por la herida. Es raro, pero se puede dar. Y ahí salía de las asas intestinales. ¿Qué hay que hacer? Cubrir, antibiótico, laparotomía, entonces ahí nos ayuda también los cirujanos. La siguiente. Las complicaciones respiratorias desde una aspiración, una neumonía por aspiración, atelectasia, neumonía, un edema pulmonar. Estas son las causas sobre la anestesia, por el dolor, por eso es importante el manejo del dolor, la movilización precoz, las infecciones, y así, la sobrecarga hídrica también en casos del edema pulmonar y la trombosis venosa. La siguiente. Complicaciones de la cicatriz también, de la cicatriz uterina. El otro era de la pared, ¿no? La dehiscencia, la evisceración es de la pared. Esta es de la cicatriz uterina. Puede haber dehiscencia, puede haber ruptura, el ismocele también. El ismocele que después trae problemas de infertilidad, embarazo ectópico, sangrados anormales, pues si se acuerdan de gineco. Y el tratamiento igual también acá es la corrección quirúrgica. En casos de ruptura o dehiscencia de la cicatriz, si hemos tenido casos en que a veces en el postoperatorio hay que masajear y masajear, ¿no? Para que esté contraído el útero, que lo harán tan fuerte que hasta se abre la estructura, la esterorragia. Y por eso que en otros sitios usan el Vicryl, o sea, para cerrar ese plano. La siguiente. Bueno, esto ya lo revisan ustedes con calma. Son los riesgos a embarazos futuros, ¿no? Riesgo de ruptura uterina, que también ya hemos hablado, de que haya más placenta previa, de pretismo, de embarazo ectópico, por las adherencias y todo, riesgo de infertilidad, por el ismocele, por las adherencias, ya, parto prematuro, más tasa de cesárea, porque después ya más cesárea quiere poder la siguiente. Bueno, la mortalidad también es alta, como dice María, a veces hasta 7 veces mayor que un parto vaginal, entonces no es algo tampoco simple. ¿Ya? Entonces tenemos ahí las principales causas de mortalidad, ¿no? Las hemorragias en primer lugar. La siguiente. Cuidados en el postoperatorio, en la recuperación inmediata, como les comentaba la práctica, que es importante, ¿no? En las primeras 6 horas, especialmente en URPA o sea, en recuperación, ahí están vigilando las funciones vitales, que tiene que ver el nivel de conciencia, el balance hídrico, la evaluación del sangrado y también la vigilancia del dolor. Pero los signos vitales, como su mismo nombre es de signos vitales, pues la presión arterial baja, una taquicardia nos va a orientar de que la paciente todavía está sangrando más de lo normal, internamente o externamente. Ya, entonces sí,
ahí tuvimos una muerte materna de una paciente de Juan Carlos Candelar que se veía que ya estaba bajando la presión, que ya hacía cierta taquicardia, pero no hubo un seguimiento más continuo, pero ya como a las 8 horas falleció la señora. Una paciente que sangró 900 en el intraoperatorio y que, bueno, en ese tiempo no había, como le estaba comentando, curva en el hospital. Desde esa fecha, desde esa muerte, ahora tenemos personal y ese servicio de curva es el que está permanente, ¿no? Las 24 horas. Antes no había feriados, no había las noches, no había sábados, domingos, como que en esos horarios no hay comunicación. La siguiente. Bueno, acá es importante también la analgesia y la movilización precoz para lo que les mencioné, ¿no? Deben controlar el dolor para que se movilice bien y así disminuir el riesgo de atelectasia, de trombosis. También favorecer la función intestinal. La siguiente. Esto ya lo dijimos, la siguiente. Igual en el postoperatorio sigue habiendo el riesgo de trombosis, ¿no? Sabemos que hasta las 6 semanas del puerperio va a haber riesgo de trombosis. Ya. Igualmente el control de sangrado, el control de la infección, que ya es por la profilaxis. Y también el cuidado de la herida, ¿no? La siguiente. Bueno, también, aunque no parezca tan importante, tiene sus beneficios, ¿no? La lactancia y el vínculo temprano. La siguiente. Tiene que ver esto en el postoperatorio, el cuidado de la herida, ¿no? ¿Cuándo se debe descubrir, por ejemplo? A las 24 horas se debe descubrir. No es bueno que esté cubierta la herida, ¿ya? Que esté con el apoyo, con piedra, pero sí es importante que se limpie y que luego la paciente también se haga su aseo. El retiro de puntos, pues entre los 7 a 10 días. Ya, la siguiente. Bueno, también vemos la planificación familiar, que puede ser, ¿no? Hay varias opciones, desde los definitivos hasta los temporales, los métodos hormonales, ya saben que no se recomiendan los combinados, ¿no? Estrógeno, progesterona, dentro de las primeras 6 semanas postparto por el riesgo de trombosis, ¿no? Y también va a afectar a la lactancia. Y la lactancia igual también puede ser un método si se da de una manera exclusiva los primeros 6 meses. Hoy día he visto una jovencita ecuatoriana que está 4 meses aquí, tiene un hijito de 11 meses y está embarazada. Entonces, no les han explicado. Importante en el postoperatorio es brindar todas estas recomendaciones. La siguiente. Bueno, esto ya es cesárea y histerectomía, de las indicaciones. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, estas son las indicaciones principales de la cesárea que termina seguido de una histerectomía, ¿no? Como les dije, el atletismo placentario en todas sus variedades, la atonía uterina refractaria, que no mejora con los protónicos u otras maniobras compresivas, ¿no? Como el Belinch o la rotura uterina, que también no que sea extensa y compleja, ¿no? El desprendimiento de la rotura de placenta también asociado a homeopatía, ¿no? Por ejemplo, no todo, ¿no? Un DPP, un útero juvenil que está todo infiltrado, migrado y que igualmente no responde a los uterotónicos, también va a ser una indicación de una histerectomía, ¿no? Un trauma uterino también durante la cesárea, ¿no? Se desgarró y sangra y no hallamos cómo controlar la hemostasia igualmente. ¿La siguiente? Bueno, aquí tienen. El acretismo es, como yo también ya reflexioné, es la forma de hacer la cesárea histerectomía de manera electiva, ¿no? Por el riesgo de la hemorragia masiva, ¿no? Y también por la lesión de los órganos
y la necesidad de transfusión y atención a UCI. La siguiente. Retroceder. Por ejemplo, ahí dice, en este caso no se intenta desprender la placenta, ¿ya? En un acretismo no se desprende la placenta. Saca el bebé y ya se procede a la histerectomía. No se saca la placenta porque si se desprende la placenta va a haber una hemorragia masiva. Y eso nos va a ir hasta una muerte intraoperatoria. La siguiente. La otra indicación, como les dije, ¿no? La ruptura uterina irreparable, ¿no? Hay un defecto, un desgarro extenso que está sangrando y que no puede cerrarse de manera segura con las suturas que tratamos de controlar. Y ya lo mismo, la siguiente. Igualmente, en cuanto a los anestésicos, si es programada puede ir desde una raquidia, ¿no? Pero a veces, generalmente, cuando es de emergencia, termina con generar endovenosa seguida de una intubación. Ya, como dice la anestesia general, la rapidez y control de la vía aérea y la estabilidad del siguiente. El abordaje quirúrgico, en cuanto a la incisión de la piel, también puede ser igual como una mediana. Generalmente es una mediana en la elección en estos casos por la mayor exposición, ¿no? que ofrece. También puede ser la FANESTI en casos que sean electivos, que haya estabilidad hemodinámica y bueno, porque va a dar menos dolor postoperatorio. Puede ser subtotal, ¿no? Por encima del cervix, ¿no? Que es más rápida, menos sangrado y va a estar recomendada en emergencia, ¿no? Y puede ser total en el que ya se incluye el cervix. Esto sería el cervix. La siguiente. Bueno, esta es una comparación del tiempo quirúrgico, la pérdida de sangre, las indicaciones preferentes, el riesgo de sangrado residual, tanto en la histerectomía subtotal o supracervical y la total. La siguiente. Bueno, como complicaciones está la hemorragia masiva, pérdida de más de 1.500 mililitros, con más del 25% del volumen sanguíneo, cuando hay necesidad de transfusión de más de 4 unidades, ¿no? en menos de 4 horas, y es la principal causa de mortalidad materna en cesárea, ¿no? Como si sigue sangrando, especialmente en placenta acreta, ¿no? Bueno, ahí están las medidas iniciales, las medidas quirúrgicas, el manejo transfusional también, ¿no? Y ahí se hace el protocolo de transfusión masiva. 1-1-1, o sea, una unidad de glóbulos rojos, plaquetas, plasma. Ya también tener en cuenta el fluorinógeno que debe estar, si está debajo de 200 tenemos que corregir. Y importante que los fluidos que se administren deben ser calentados adecuadamente, igualmente a la paciente, porque esto puede empeorar una coagulopatía por la hipotermia. La siguiente. Bueno, esto es, dentro de las otras complicaciones en la cesárea histerectomía son la lesión de órganos vecinos, que también vimos en la cesárea, tocar la vejiga, uréteres, intestino, vasos, y bueno, hoy en el cuento están bien resumidos los factores de riesgo, cómo es el diagnóstico intraoperatorio y el manejo. El siguiente. Y bueno, finalmente el parto vaginal después de una cesárea, ¿no? Ahí, en inglés están esas abreviaciones, ¿no? El intento de parto vaginal de una cesárea y el y el VBAC es el parto vaginal logrado exitosamente después de una cesárea. Vamos a hablar de eso un poco. Pues ahí están los criterios que también eso tienen que saberlo, sí, por el tipo de incisión, ¿no? Dijimos la segmentaria transversa baja, ya, el número de cesáreas previas también. Antiguamente era pues una cesárea, pero actualmente hay que, evaluando el caso, se puede hasta 2 cesáreas previas pueden intentar el parto vaginal, siempre y cuando hayan sido segmentarias, transversas,
condiciones del cuello, el bicho, ausencia de otras cicatrices uterinas, que no tengan miometría. La presentación, ¿no? Que sea feto único, encefálico, a término, más de 37 semanas, peso fetal menos de 4.000, peso 4.500, pero no es menos. Y bueno, que sea también, pues, ¿no? Condiciones en la institución que tenga, lo que le digo, ¿no? Un quirófano disponible con todo el personal y banco de sangre, presidente. Estas son las contraindicaciones, ya sea por el tipo de incisión, por factores obstétricos y las condiciones institucionales. Estos son los factores que pueden predecirnos el éxito, ¿no? Si ha tenido antes de un parto previo, especialmente si fue después de la cesárea, tenemos más posibilidades de que va a tener un parto vaginal. Ya. La edad de la mamá también, ¿no? Que sea menos de 35 años, que no tenga obesidad, que el periodo intergenésico sea también entre 18 y 24 semanas por encima, idealmente por encima de los 2 años. Ya, esto se considera desde el parto o la cesárea hasta el nuevo embarazo, hasta la nueva concepción, no es de parto a parto, ¿verdad? Así que, bueno, y el feto que esté en presentación cefálica, que tenga un peso pues por debajo de 4.000 o idealmente menos de 3.500, que sea una gestación única, gestación doble no, por ejemplo, no se recomienda, y la edad gestacional, que no sea prematura, ¿no? O sea, 37 o 4 semanas, las condiciones intraparto, que haya iniciado espontáneamente el trabajo de parto, bueno, y que esté en trabajo de parto, ¿no? Dilatación cervical avanzada en ingreso. Presidente. ¿Cuáles son los riesgos? Riesgo de la ruptura uterina, por eso que debe estar monitorizado, ¿no? Entonces tener en cuenta ahí, pues ahí están algunos porcentajes, ¿no? de riesgo de ruptura. Ven que no es tan alto, ¿no? Por ejemplo, 0,5 a 0,9 si tiene una cesárea segmentaria transversa baja. Si es incisión vertical baja, 1 a 2%, pero la corporal clásica, o la T invertida, o la J invertida, hasta 1%. Es tener en cuenta, ¿no? Te preguntan, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de ruptura uterina? No sé, 50%, 10, no es muy alto, pero por eso que se permite un parto vaginal, y alguna cesárea anterior. Y también es lo que debemos explicar a la paciente. Bueno, ya tenemos los riesgos ahí, ¿no? ¿Qué factores de riesgo podrían hacer que haya más riesgo de ruptura uterina? En una cesárea anterior, ¿no? Que está intentando parto vaginal, el periodo intergenésico, si el parto ha sido inducido, se está usando oxitocina, como les contaba, también tuvimos un caso, ¿no? Una paciente que le estaban haciendo la prueba estresante, porque casi 41 semanas, cesárea anterior hace 7 años, y finalmente durante la prueba hizo ruptura uterina, ¿no? Pero demoraron en identificar y el bebé falleció, pero la mamá pues la salvaron. Pero fue eso, ¿no? Que uno tiene que hacer la unidad rápido, ¿no? Clínica. La paciente cesárea anterior se está quejando, los latidos están bajando, la presentación se fue, está más alta. Pero yo no voy a pensar, está haciendo el RPT, o voy a hacer la ecografía, o voy a hacer la otra cosa, no, es una cesárea anterior, que está con oxitocina, está en trabajo de parto, lo primero que tengo que pensar es que se ha roto. Entonces ahí es inmediatamente la paratomía, o sea, con anestesia general. O sea, en esa paciente, por ejemplo, esperaron a hacer una ecografía, hasta que vayan, y abran la puerta, aprendan el ecógrafo, digan, busquen, ¿cuánto tiempo pasó? Entonces, por eso que el bebé falleció. La siguiente. Bueno, los beneficios son pues menos pérdida de tanto para la mamá y para el feto, ¿no? Ahí está toda la lista. Menos riesgo de todas las complicaciones que hemos tenido, más rápido, una recuperación más rápida. La siguiente, para el bebé también mayor adaptación, ¿no? Cardiorrespiratoria. Y acá hay una comparación de un parto vaginal después de una cesárea comparado con una cesárea iterativa o repetida, la misma paciente termina. Entonces ahí está, lo revisan igual con calma. El accidente, creo que es la última.
Bueno, la monitorización intraparto, todos los pacientes deben tener, ¿no? Una monitorización continua, ¿ya? Para evaluar. Ahí, por ejemplo, las desaceleraciones variables podrían hacernos sospechar en una dehiscencia de la cicatriz. Y bueno, hay casos y casos. Yo, por ejemplo, he entrado a cesáreas en el que el cesárea anterior, el programa de trabajo de parto, no es urgente, así no emergencia, no urgente, pero no está interviniendo, de repente ya se veía líquido, ¿qué es esto? Pensé que habíamos entrado a la vejiga, pero era líquido, y después del líquido había más y era el feto, o sea, el feto ya estaba en la cavidad. Y bueno, felizmente no sé si recién se ha roto y no se no falleció el bebé ni la mamá tampoco estaba mal. Y otro caso en el que el feto está cubierto solo con el peritoneo del útero, ¿no? Con el perímetro, ya el útero sería roto. Esa sería una dehiscencia. La siguiente. Bueno, también estas pacientes se puede hacer la inducción, ¿no? Y conducción o estimulación del trabajo de parto. Claro que no es lo ideal, ¿no? Importante ahí que no se aconseja las prostaglandinas, ¿no? Con la misoprostol, la misoprostol no está recomendado por el riesgo de ruptura uterina. La conducción sí se puede usar en caso de que no tenga contracciones suficientes, de buena intensidad, regularidad, pero siempre tiene que estar siendo monitorizado. Y cuando haya pues taxistólica también tiene que superar. Y bueno, cuando se usa la inducción o la conducción, tener en cuenta que podemos aumentar el riesgo de que termine en una cesárea de emergencia o de la siguiente. Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma? Un dolor abdominal persistente y localizado aún fuera de las contracciones, ¿ya? Cuando en el registro cardiotocográfico encontramos bradicardia, desaceleraciones cardíacas o variables severas, también. Cuando hay una hemorragia vaginal súbita, también. Bueno, y ahí la conducta es suspender la oxitocina, evaluación rápida, reanimación, bioterapia, oxígeno, monitoreo y preparar para una cesárea.